de la presión del músculo cricofaríngeo. Otro elemento que vamos a observar, la presencia de divertículos esofágicos, y vamos a tener diferentes tipos de divertículos de acuerdo a la ubicación. Vamos a tener divertículos que están a nivel de en la región cervical, divertículos que van a estar en la región torácica y divertículos que pueden estar en la región torácica distal o abdominal. Y en ese caso que vamos a observar divertículo faringoesofágico, el principal divertículo en este caso el divertículo de Zenker. Podemos tener divertículos parabronquiales, que son los que están a nivel del cuerpo del esófago, del cansancio frénico, es decir, en la región inferior. Yuxta esfinterianos, y en ese caso vamos a tener como característico de este tipo de divertículos el divertículo de Zenker y el divertículo epifrénico. Y divertículos por tracción vamos a tener a nivel de los epibronquiales como divertículos medio torácicos, es decir, a nivel torácico ambos tipos de divertículos, el de tracción. Acá tenemos un ejemplo, un divertículo de Zenker, que inicia como una pequeña protrusión a nivel de la zona de la IMER y empieza a protruir parte de solamente la mucosa. Esto es como la similitud como que fuera una hernia, y esto lo podríamos considerar como una hernia a nivel del esófago, donde protruye y empieza a salir, a tratar de ir cediendo toda esta área para su formación. Entonces aquí, dependiendo de las características, dependiendo del tamaño, así van a ser la sintomatología que el paciente presenta y así va a ser el contenido que normalmente presenta. Si ustedes ven, la luz viene de la parte superior, llega acá y el divertículo prácticamente va hacia la parte inferior. No se forma tratando de ir en contra de la gravedad, sino va a favor de la gravedad. Por eso es que poco a poco el divertículo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Una de las patologías que se ve con cierto nivel de frecuencia es el divertículo de Zenker, que genera una sensación de dolor a la deglución, una disfagia alta, genera una regurgitación y hay una sensación de obstrucción, es decir, el paciente siente que come, que traga, pero que se le ha quedado algo todavía a nivel de la garganta. ¿Qué es lo que sucede? Que parte del alimento se ha ido a ubicar a nivel de la bolsa del divertículo, lo que le genera tanto un contacto con la región externa del esófago como el efecto de la parte de la gravedad que ejerce propiamente el divertículo. Otra de las cuestiones que eso irrita, genera tos, y en otros casos, como hay es una bolsa que cae, yo si la tengo acá, ustedes observan, esta es la zona de Lamier, en el cual se supone que el esfínter esofágico superior, cuando se genera la deglución, tiene que relajarse, pero como no se relaja, trata de aumentar, esto genera aumento de la presión a nivel de la luz y empieza a ceder una estructura de debilidad, que es el área de Lamier, y empieza ahí a provocar la salida de la mucosa. De poco a poco la mucosa cada vez va saliendo, ustedes observan acá, donde ha ido saliendo, el paciente no le da mayor importancia y esto va a ir caminando, haciéndose cada vez más y más grande. Ya ustedes pueden observar cómo queda el divertículo en ese sentido. ¿Qué sucede? Que cuando el alimento viene aquí, atraviesa esta zona, acá
no tenemos una puerta de cierre, dejando que el divertículo mantenga sus puertas abiertas. Entonces, cuando el alimento o el bolo alimenticio atraviesa esta zona, puede ser que parte se quede alojado acá. Y aquí queda sin posibilidad de estar lavando esta zona. Y es por eso que el paciente normalmente presenta esa halitosis que se da en estos pacientes. ¿Qué es lo que significa? En otras palabras, el divertículo de Zenker es una falta de relajación del esfínter esofágico superior, porque es la que aumenta la luminosidad, la presión luminal a nivel de este trayecto, la cual me condiciona la presencia de un divertículo específicamente. De con ello hay que tener importancia, hay que tener cuidado de lo que nos han estado hablando anteriormente. El diagnóstico que vamos a hacer a través de un esofagograma no se considera prudente y se contraindica el uso de una endoscopía. ¿Por qué? Porque uno puede entrar en esa zona y creer que va y observe el orificio del divertículo y uno entra y uno cree que ha logrado entrar a la luz que se estableció a la luz del divertículo y penetra el endoscopio y puede llegar a perforarlo. Por eso es que no se contraindica la realización de endoscopía en estos casos. El otro, vamos a ver la manometría, que es decir, ahí me va a decir que si el esfínter esofágico superior está arriba de lo normal, eso es la condicionante que yo voy a esperar con la presencia de un divertículo de Zenker. El tratamiento que vamos a dar en estos casos va a ser levantar el divertículo para evitar que por gravedad cae, se levanta y se hace una pexia en ese sentido, es decir, que se fija a una de las paredes con las cuales están a su alrededor. La diverticulectomía implica que agarran el divertículo y lo extirpan. Y ya sea una diverticulopexia o una diverticulectomía, debe ir acompañado de un proceso de una miotomía del cricofaringe. Entonces, estos tres elementos son los que nos permiten establecer el tipo de tratamiento a realizar ante la presencia de un divertículo de Zenker. Ustedes observan, se hace una incisión lateral al cuello y se identifica el área expuesta. Se hacen las incisiones respectivas y se trata de dejar de la mejor manera sin necesidad de una reintervención en estos casos. ¿Qué hacemos acá? Logramos abrir completamente, agarramos parte del divertículo, lo levantamos. A nivel del cuello se hace el corte y a nivel del cuello se hace el cierre para que no se vuelva nuevamente a formarse. Es importante que reconozcan ese detalle para comprender la situación, cómo se maneja un divertículo de Zenker. Cuando ustedes ya lo han observado, ya lo han visualizado, a nivel de la base se hace la sección y el cierre de forma como que están haciendo un cierre no continuo. ¿Lo observan? Cómo se va el saco y cómo se está cerrando la estructura. ¿Qué complicaciones se considera por el hecho de mantenerse a divertículo que nunca es tratado y que haya comida que genera un aumento en la inflación? Hay quienes consideran que esas son las condicionantes para identificar pacientes con un problema de ese tipo. Puede haber fístulas, úlceras pépticas por reflujo, presencia de bronquitis, absceso pulmonar o sangrado. Porque acuérdense que si el alimento queda ahí, se va a hacer en cierta medida la putrefacción del alimento, porque el alimento va a quedar sin mayor actividad fisiológica
del resto del tracto gastrointestinal. ¿Qué complicaciones se va a tener? La presencia o no de un carcinoma. Podemos tener una fístula, úlceras pépticas por reflujo, una bronquitis, absceso pulmonar y un sangrado, que son parte de la evolución natural de esta patología. Y el divertículo epifrénico, que va a estar en la región distal, que son por pulsión en la zona del esfínter esofágico inferior. Puede estar localizado un poquito arriba del diafragma y está relacionado con un trastorno de la motilidad en el 70% de los casos. Ustedes ven un problema a nivel del... identifican un divertículo epifrénico, piensen que este paciente va a tener trastornos en la motilidad específicamente. Hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos que nada más se acompañan de una esofagitis en cierta medida. La parte de diagnóstico, ya vimos, a través de la endoscopía, a través del barrio, como material de contraste, y la manometría. Esto ustedes pueden ver aquí, está el esófago, observa un divertículo esofágico, y acá otro divertículo. El esófago viene acá. ¿Qué tratamiento vamos a tener? Pues la extirpación del divertículo. Lo que va a variar es el tipo de abordaje que se va a dar. Si va a ser un abordaje de tipo torácico, si va a requerir un abordaje de tipo técnico, en el sentido de poder hacer una incisión de forma adecuada, resecar la estructura y el cierre posteriormente. Y dependiendo de qué lado esté ubicado, se hace una miotomía, es decir, se trata de abrir un poquito el esfínter para que no genere nuevamente condiciones que lo evitan en ese sentido en el funcionamiento del esófago. Entonces, dependiendo del abordaje, así va a ser. Se considera que hay un éxito en un 80-90% y todo va a depender del tipo de abordaje que le hagamos al paciente para considerar el éxito realizado. La calasia. ¿Qué es la calasia? Proviene de una palabra griega que es falta de relajación, que se considera como un trastorno de la motilidad y tiene dos características principales, que es la ausencia del peristaltismo esofágico y la falta de relajación completa del esfínter esofágico inferior, posterior al deglutir. Estos dos elementos son los que debemos de tener en mente para valorar la parte de la del trastorno de motilidad del esófago. Y ahí vamos a observar características especiales a nivel del tercio distal del esófago, que vamos a observar si es para cuestiones de tipo de ingesta o de problemas de divertículo a nivel de la región del tórax. Existe una serie de teorías, paradigmas que se establecen el porqué de sus apariciones. Hay unos los consideran que es el apretamiento de los pilares del diafragma, otros que es una presión por el pulmón que genera eso y que trata de estar jalando en el tracto por una forma indirecta. La presión negativa ejercida a nivel de la región torácica permite que se dé este tipo de funcionamiento. El torcimiento del esófago inferior y una fibrosis mediastínica. Estas son teorías que establecen como causales de la presencia de la calasia. ¿Cuál es el estudio patogénico que se ha determinado? Pueden ser varios. La cabeza es estudios de autoinmunidad, donde identifican a la célula T y a esta célula T se le da la indicación precisa de ver de qué manera
hace una destrucción en las mismas células ganglionarias específicamente. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo? Destruyendo parte del funcionamiento de los plexos, principalmente del plexo amientérico, que hace la destrucción a nivel ganglionar, destruyendo y evitando de esa manera que haya una relajación adecuada a nivel del esfínter esofágico. Se considera hay dos trastornos específicos, dos patologías que provocan este tipo de condición porque hacen una lesión a nivel neuronal, y en esos casos tenemos la enfermedad de Chagas y el virus de la varicela zoster, que son dos agentes que generan este tipo de patología que pueda generar como un causal de la calasia. Otra de las cuestiones que vamos a tener, parte de la evaluación neuropática, que es la alteración neuropática que se da por la destrucción de las células mientéricas, es decir, la destrucción del plexo de Auerbach, ¿sí? Y aquí es lo que habíamos visto, que el plexo de Auerbach es el que está entre las dos capas, tanto la circular y la longitudinal. Otra teoría es anormalidad del vago y los núcleos motores dorsales. Y ahí tenemos la presentación de la acalasia. Se considera que podemos tener una incidencia a nivel de la infancia y también a nivel de la etapa terminal de nuestro ciclo de vida, pero la mayoría se presenta en pacientes entre las edades de los 20 a los 40 años, y hay, aunque no hay una predilección del sexo, pero se observa con mayor frecuencia en las mujeres. ¿Cuál es la característica y la tríada clásica que presentan estos pacientes? Es que presentan disfagia, regurgitación y una pérdida de peso en el 90% de los casos. Vamos a tener una pirosis, vamos a ver una broncoaspiración recurrente, y ante estos elementos nos permite ir a determinar si este paciente ha presentado problemas de Chagas o problemas de varicela zoster, para excluir la presencia de esa acalasia secundaria, pero secundaria a este tipo de patología específicamente. Hay dos tipos de formas clínicas, la forma hipotónica y la forma hipertónica, que es la que se presenta. La hipotónica es la que está asociada a las patologías mencionadas del Chagas, que tiene una marcada dilatación del esófago con un escaso dolor, diferente a la hipertónica, que no tiene relación con el Chagas, que la dilatación es poco acentuada, pero el dolor es de gran importancia. Hay presencia de dolor de forma paroxística, es decir, episodios de dolor. Las complicaciones pulmonares son poco frecuentes, diferente es en las hipotónicas, que las complicaciones pulmonares son muy frecuentes. La manometría en la hipotónica, vamos a encontrar ondas contráctiles de baja amplitud, y en cambio en las hipertónicas van a ser de gran amplitud y duración, que son las características diferenciales que se generan en las formas clínicas de la acalasia. El diagnóstico, pues a través de una endoscopía alta, ¿verdad? Vamos a observar también, hacer criterios después de la endoscopía, vamos a hacer una manometría para ir a medir la presión del esfínter esofágico en su estado de reposo, y se considera cuando el esfínter esofágico inferior es hipertensivo, cuando es mayor de 35 milímetros de mercurio. Acuérdense que andaba alrededor de la presión de reposo alrededor de 26, 25 milímetros, pues aquí tenemos de 35, y hay una falta de relajación posterior a la deglución, porque eso se tiene que valorar también. Entonces, ese criterio establece para considerar la presencia como un causal de la acalasia. Vamos a tener a nivel del cuerpo esofágico, vamos a tener presión esofágica arriba de lo basal, que es una forma incompleta por la evacuación de aire o contracciones simultáneas, sin evidencia de una peristalsis progresiva, es decir, que podemos tener
contracciones terciarias en ese sentido, y ondas de baja amplitud en la zona del movimiento a nivel del cuerpo esofágico. Esos criterios son los que establecen el diagnóstico para considerar la presencia de dinacalasia. Vemos acá la característica que presenta, es una imagen de pico de pájaro. En este sentido, ustedes ven el estrechamiento que se genera y la dilatación que hay posteriormente. Este es el esófago. Entonces vamos a observar un ensanchamiento mediastínico. A veces podemos tener presencia de aire y líquido a mitad del esófago, la ausencia de la burbuja gástrica y la imagen de pico de pájaro. Este es un estudio de un trago de varios que se realiza y observamos la característica que se presenta. Se puede hacer también a través del vaciamiento esofágico por medio de una gamografía, en el cual nos mide el deterioro y la propulsión del vaciamiento del esófago. La característica de que no es un diagnóstico específico, no es un estudio específico para la calasia. El principal es la presencia de la manometría. Se considera que está relacionada como un factor de riesgo para cáncer de esófago de tipo maligno en un 5% de los casos. Sin embargo, para que esto se dé, tiene que pasar alrededor de 20 años, es decir, es de larga data. El tratamiento que vamos a obtener es a través de farmacoterapia, dilataciones o intervención quirúrgica. Y la intervención lo que va a ir a hacer es tratar de hacer una incisión a nivel de la musculatura para tratar de disminuir esa presión que se genera, para tratar de dilatar esa área. Se considera indicadores de respuesta cuando el esfínter esofágico inferior tiene una presión menor de 10 milímetros de lo anormal, y cuando la retención es menos del 20% a los 20 minutos, cuando se está haciendo una gamografía con los alimentos sólidos. ¿Qué vamos a dar como medicamentos? Relajantes de músculo liso. Acordémonos que en el tercio superior era músculo estriado, en los 2 tercios inferiores es músculo liso. ¿Y cuáles son los relajantes de músculo liso que debemos de indicar? Son los nitritos bloqueadores de los canales de calcio, que es los que nos van a tratar de generar en ese sentido. Y en estos casos tenemos la nifedipina o el beparamilo, que no se da por cuestiones de tipo cardíaco, sino que por problemas a nivel del esófago. Pueden tener sus indicaciones como un coadyuvante a la miotomía, es decir, posteriormente haber hecho una cirugía de una miotomía o unas dilataciones, o cuando no se pueden operar o no es factible hacer las dilataciones y nada más se quedan con este tipo de medicación farmacológica. Las dilataciones van a ser, anteriormente se hacían con dilataciones de mercurio o dilatadores de tipo fijos. No, la palabra no es fijo, sino que ya me voy a recordar. Actualmente se hacen con dilatadores con globo, es decir, que sean adaptables para ir aumentando la presión de a poco. La intención es lograr ir avanzando en la dilatación semana tras semana, ir aumentando la dilatación para que permita el paso de hacerlo de a poco, ¿verdad? Normalmente se genera, es de hacer una dilataciones, prácticamente llegar a pasar por esa área una sonda de 90 French, es decir, que de 3 centímetros de diámetro, para que permita que principalmente la dilatación esofágica ha tenido éxito, que permita esa característica. No se considera se va probando cada uno de los dilatadores. En las medidas se van tratando de hacer 2 dilataciones por semana para tratar de ir avanzando poco a poco. Los resultados pues disminuye cuando el esfínter esofágico inferior es del 65%, que no se ha logrado a un año. Entonces
es preferible pasar a la parte quirúrgica para resolver el proceso. ¿Qué problemas podemos tener? Pues podemos llegar a tener perforaciones, hemorragias, hematomas al tratar de hacer presiones, al tratar de pasar los dilatadores. Por eso es necesario que al paciente se le observe 6 horas posteriores a realizarlo, porque podemos tener problemas en ese sentido. Y si hay una perforación, específicamente, esta puede quedar englobada a nivel del mediastino, hacer una mediastinitis, y una mediastinitis casi viene siendo un 100% de letalidad. Contraindicaciones relativas a la dilatación esofágica, la hernia del hiato y el de un divertículo epifrénico. Podemos ver aquí una endoscopía en el cual se ven áreas de estrechamiento específicamente, y vamos a tener la presencia de un divertículo acá, en esta zona. Indicaciones de mala respuesta si el paciente es menor de 40 años o la duración de los síntomas son menores a 5 años. Otro tipo de tratamiento que se considera el uso de la toxina butulínica, que se introduce a través de un endoscopio. Se trata de hacer inyecciones de 20 unidades en cada cuadrante del esfínter esofágico para tratar de ir dilatando en ese sentido. Y el tratamiento quirúrgico, lo que se hace es una miotomía de Heller, porque es el cirujano que la realizó por primera vez allá por 1914, que hace una incisión a nivel de la musculatura, una incisión longitudinal, pero esta debe ir acompañada, posteriormente debe ir acompañada de funduplicatura para evitar procedimientos antirreflujo. Y eso es importante que se realice en este tipo de circunstancias. Y vamos a tener dos tipos de funduplicatura. Una funduplicatura es tratar de abarcar parte del esófago en su región abdominal. Entonces vamos a tener funduplicaturas que abrazan el estómago de la forma anterior o abrazan el esófago desde la cara posterior. Si es de la cara posterior, se le llama una funduplicatura de Toupet, y si es de la cara anterior, es la funduplicatura de Dor. Y esta se establece para aquellos megaesófagos mayores de 7 centímetros que tienen de diámetro. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Dependiendo cómo lo hagamos, ya sea vía abdominal, vía torácica, ahí va a depender el tipo de abordaje de incisión que vamos a realizar. Pero lo que sí, igual puede ser hasta laparoscópica, pero lo que sí debe ser es la incisión a nivel del trayecto longitudinal del esófago, que eso es lo que permite, ustedes pueden observar, se va abriendo el esófago en su región, en la parte muscular, sin llegar específicamente, solo van incidiendo a nivel de la capa longitudinal del músculo y de la capa circular del músculo, dejando la submucosa íntegra, porque si no van a entrar a la mucosa, entonces están perforando en ese sentido. Esa es la miotomía de Heller, con un abordaje laparoscópico, anda alrededor de hacer la incisión de 8 centímetros de longitud, lo que se hace la incisión que se va a realizar. Esta es una toracoscopía a través de un abordaje torácico. Hay que tener cuidado porque por allá pasa el nervio vago, su porción anterior. Y aquí ya observamos si ha hecho y se hace la tracción para tratar de hacer posteriormente las funduplicaturas. Aquí ya estamos haciendo una funduplicatura de Dor, que tratar con el estómago, abrazar de la región anterior, 180 grados, es decir, toda la cara anterior del esófago se abraza, dejando la cara posterior. Aquí está la de Toupet, que hace desde la región posterior, observan, dejando la cara anterior libre. Entonces, por eso se le considera una funduplicatura de 180 grados. Solo abarca nada más, ya sea la región anterior o la región posterior. Esto se hace cuando tenemos
una acalasia. Complicaciones, tiene una mortalidad escasa, podemos perforar, absceso sufrénico o mediastínico o condicionar a reflujo gastroesofágico cuando no hemos hecho adecuadamente, en forma adecuada, la funduplicatura. Y vamos a tener los trastornos espásticos del esófago, que estos vienen siendo, son contracciones terciarias, que las que habíamos mencionado son patológicas específicamente, que se genera principalmente, esto se ve en cierta medida en mujeres que se presentan en forma continua. Se asocia este problema, puede ser asociado principalmente a cuestiones cardíacas, porque el paciente refiere que le duele la región del pecho, entre un 80-90% hay un dolor precordial que se genera, hay disfagia en un 30-60%, y anda ahí entre los 40 y 50 años de edad la persona que lo está padeciendo. Entonces este diagnóstico se hace por descarte, a ir observando que a nivel cardíaco todo está bien, y por eso es que no es un diagnóstico que lo hacemos inicialmente, hasta que observamos y le hacemos la manometría en forma adecuada para ir viendo el funcionamiento y la gamografía, podemos hacer el diagnóstico de esta patología. La manometría, pues las contracciones simultáneas con un peristaltismo normal intermitente. ¿Qué medidas vamos a hacer? De farmacoterapia o medidas no farmacológicas, es decir, hablar con la paciente, que se tranquilice en esos momentos, que no se ponga más histérica, es decir, un poco de psicoterapia la que se le establece. Medicamentos, el relajante de músculo liso, nitratos, antagonistas de calcio y anticolinéricos. Las no farmacológicas, tranquilizar al paciente, ver cuál es la conducta que la llevó a que en qué momento se presentó para cambiar esos patrones conductuales, y en algunos casos pues no necesariamente una dilatación del esófago le va a resultar en ese sentido, igual que una miotomía quirúrgica. Estos pacientes pues tienen esa característica de sufrir en forma consecutiva este tipo de alteración, porque es un problema fisiológico de alteración a nivel del músculo mientérico que se genera. Y por último, creo que esta es la última patología, el reflujo gastroesofágico, que este es el factor aislado más importante que determina la competencia de la unión gastroesofágica, es decir, a nivel del esfínter esofágico inferior. Y el esfínter esofágico inferior viene siendo análogo a la condición del píloro y tiene la disposición compleja de dos componentes de bandas, como que son abrazaderas, como un cabestrillo, que es donde lo sostiene. Y eso le permite, que habíamos hablado, que tiene dos componentes, un interno y un externo. Y hace la relajación temporal del esfínter esofágico inferior, que le permite mantener su competencia en ese sentido. El esfínter esofágico pues debe mantenerse en un equilibrio constante entre aquellas fuerzas que lo van a mantener cerrado y los que lo van a mantener abierto en forma temprana. ¿Qué sucede cuando se va aumentando? Ustedes observan en esta zona, este es el esfínter esofágico, conforme la mucosa va tratando de entrar, específicamente la mucosa del fondo del estómago, va tratando de penetrar dentro de la estructura del esfínter esofágico, así se va dando la parte de enfermedad extendida del esófago, alterando el funcionamiento del esfínter esofágico. Y eso vamos a ir teniendo, y eso lo vamos a ir observando y lo vamos a ir midiendo, las características del pH en esta zona, para ir dándonos las características específicas de la patología en sí, que es lo que lo está conllevando a generar ese trastorno del esfínter esofágico inferior. Entonces, la fisiopatología va a depender del material del reflujo, principalmente ácido gástrico, qué tanto está alterada la mucosa del esófago, es decir, porque el esófago no tiene la capacidad de estar soportando
contenido ácido, el deterioro del mecanismo de defensa que va a tener por esta capa. Acuerden que el estómago sí tiene capacidad para soportar el ácido, en cambio el esófago no. Y esa condición de estar soportando acidez a nivel del esófago lo va a condicionar a cambiar su epitelio. Ese epitelio se transforma, que habíamos mencionado que era escamoso estratificado, pasa a un epitelio de Barrett, hace una metaplasia y eso es lo que lo condiciona al epitelio de Barrett, que posteriormente puede llegar a ser un problema cancerígeno. Los mecanismos del reflujo gastroesofágico vamos a tener cuando el esfínter es anormal, cuando hay un vaciamiento anormal gástrico, por problemas hormonales anormales o medicamentos que debilitan el esfínter esofágico inferior. ¿Cuáles son los signos del reflujo? Pirosis, disfagia o dinofagia y regurgitación. Si ustedes observan, casi similares a lo que hemos visto cuando teníamos la calasa. Entonces, es necesario que esto se tiene uno los síntomas y empecemos a investigar de acuerdo el uso de las pruebas diagnósticas necesarias para establecer los diagnósticos precisos. Hay signos atípicos que vamos a tener en estos pacientes. Vamos a tener aspiración pulmonar, dolor retroesternal intenso, asma pulmonar, ronquera crónica, ahogamiento, tos crónica. A veces estos pobres pacientes andan consultando de médico en médico, terminan llegando donde el otorrino porque pasan por el otorrino, pasan por el neumólogo, porque tienen problemas asmáticos, tienen problemas de ronquera, tienen tos crónica, hasta que a uno de estos especialistas, ya sea el neumólogo o el otorrino, se les ocurre, se les alumbra la luz y lo refieren ante el gastroenterólogo. Porque ya empiezan a pensar la presencia de un reflujo gastroesofágico. Por eso vamos a tener que tener en mente los signos típicos y los signos atípicos de la presentación del reflujo gastroesofágico. La valoración del paciente pues va a ser principalmente como en cualquier patología, el 70-80% del diagnóstico se establece con historia clínica. Y viene una serie de estudios que vamos a hacer en el paciente. Vamos a tomar una serie esofágica, gastroduodenal, para ir observando tanto el trayecto del esófago como la parte gástrica y duodenal. Ya empezamos a hacer mediciones de la pH-metría en las zonas a nivel del cardias, cómo está. Cuando tenemos un pH 4 o más, en 4% del tiempo, entonces es indicativo de que esa zona está afectada principalmente, está siendo expuesta por el ácido gástrico. Vamos a tener endoscopía gastrointestinal alta y las pruebas de manometría para valorar la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Qué complicaciones presenta el reflujo? Pues esofagitis. Y por la persistencia de esa esofagitis vamos a hacer esofagitis erosivas, esofagitis que van a provocar ulceraciones y que poco a poco pueden ir deteriorando la capacidad del epitelio que se presenta. Y eso vamos a ir condicionando a una serie de alteraciones que se dan a nivel del esófago. Porque vamos a tener recidivas, vamos a tener alteraciones que se cierran, pero generan una cicatriz y eso va haciendo estrechamientos a nivel de la luz del esófago. Podemos tener disfagia secundaria de esa estenosis y estas estenosis están relacionadas a la esofagitis erosiva que presentaba el esófago. Y vamos a tener el esófago de Barrett, que es el cambio de epitelio que se presenta por la persistencia que el organismo o el epitelio trata de defenderse, transformándose del epitelio estratificado a un epitelio de Barrett. El reflujo gastroesofágico se acompaña siempre de una hernia del hiato. Y vamos a tener una hernia del hiato de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 es por deslizamiento, tipo 2 es paraesofágica, es decir, paralelo al esófago, va atravesando y eso permite que el esfínter esofágico inferior se dilate. Y la tipo 3, que es mixto, que va a ser por deslizamiento o paraesofágica. ¿De qué estamos hablando? Para verlos, aquí podemos ver una hernia por deslizamiento, es cuando el estómago, ustedes ven, se está desplazando en
lugar donde debería estar el esfínter. Y eso implica su desplazamiento. Por eso dice por deslizamiento. Y paraesofágica, que a un costado el esfínter se encuentra, el esfínter esofágico inferior está en su posición, pero a un costado atraviesa parte del estómago, parte de la pared del estómago. Y esto lo vamos a evidenciar en los estudios de la serie gastroduodenales que tomemos. Acá tenemos una hernia por deslizamiento. Y aquí hacemos lo que les mencionaba, la clasificación endoscópica de la esofagitis. Y se le llama la clasificación de Belsey-Skinner, que le establece 4 grados. Grado 1, que solo es un enrojecimiento difuso. Grado 2, se da el enrojecimiento más una ulceración ya de tipo superficial. Y el tipo 3, vamos a tener la presencia de las ulceraciones superficiales, pero ya va a haber áreas de fibrosis. Y el tipo 4, cuando ya hay estrechamientos a nivel del esófago y hay destrucción completa de la mucosa. Aquí podemos ver las diferentes características que se presentan en cada uno de ellos. La parte rojita donde se da específicamente la esofagitis que se va generando, la formación de las ulceraciones que se presentan, y donde ya parte de la fibrosis que va generando va trastornando totalmente el epitelio en esta zona, ya en estas características. Ustedes observan ya la anormalidad y la distorsión de la anatomía a nivel de la mucosa del esófago. Tratamiento: eliminar síntomas, curar la mucosa esofágica y evitar o prevenir complicaciones. ¿Cómo eliminamos los síntomas? Modificando el estilo de vida del paciente. Es decir, cambio en la dieta, horarios de comida, restringimos el tabaco, la pérdida de peso si es necesaria. El paciente requiere que empecemos a dar una serie de medicamentos para disminuir ese dolor de esa pirosis, para tratar de los síntomas lograr disminuirlos específicamente. De nada sirve que estemos dando medicamentos para este tipo de trastornos si el paciente va a mantener su mismo estilo de vida sin tener cambios en la dieta. Entonces vamos a estar ante un círculo vicioso. Tratamiento médico: los inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores H2, procinéticos y antiácidos. Ya el antiácido ya no se utiliza. Procinéticos para mejorar el vaciamiento gástrico, y los inhibidores de la bomba de protones para darle la protección a nivel esofágico cuando se está presentando en ese sentido. Tratamiento quirúrgico: dependiendo la alteración y dependiendo si se acompaña de una hernia, se convierte en una forma principal el tratamiento de la hernia, y eso va a condicionar al tratamiento posterior de la esofagitis. Ya lo vimos. Principios quirúrgicos para el reflujo gastroesofágico: es una operación de reflujo eficaz en la que restablece de manera adecuada la competencia del cardias. La funduplicatura se construye sobre el esófago proximal a la unión gastroesofágica, y no hay la tensión que debe generar para que cuando hacemos la funduplicatura en un principio por un problema de un reflujo gastroesofágico, es que no debe permitir el paso de una bujía de 60 French. Es decir, para evitar la presión, el aumento de la presión, porque uno de los problemas que genera en estas condiciones es que aumentemos la presión en esa zona y lo convirtamos, como ha aumentado la presión, y lo transformemos como que fuera una calasia. Acuérdense que la falta del relajamiento en el esfínter esofágico inferior es el condicionante para hacer la calasia. Entonces en estos debemos de hacer una funduplicatura total, ya no de 180 grados, ya no solo la cara anterior o ya no solo la cara posterior, sino que completamente se abarca, es decir, se envuelve completamente el esófago. ¿Qué cantidad de esófago vamos a envolver? Alrededor de 2 centímetros. A eso se le conoce como una funduplicatura. Esa funduplicatura total.
Y entonces abarca tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Y vamos a tener, a esa se le conoce como la funduplicatura de Nissen, que es total. La de Toupet y de Dior ya la vimos, que son para las caras anteriores y las caras posteriores. Pero la de Nissen es la que hace una funduplicatura total y es la que se acompaña para el reflujo gastroesofágico. Y podemos ver la funduplicatura en forma esquemática. Acá ustedes observan parte del estómago la que envuelve totalmente. Ya no solo es la cara anterior o la cara posterior, aquí completamente se envuelve. Y aquí se permite que el cálculo es el paso de una bujía, o es decir, una sonda de dilatadores de 60 French como diámetro. Idealmente se vería en este tipo de cirugía, se trata de medir manométricamente la presión en ese sentido. Cuidados postquirúrgicos, dieta, actividad, analgésicos. ¿Qué alteraciones podemos tener? Neumotoras, porque podemos perforar parte del nivel cuando estamos trabajando y disecando parte en esa área. Podemos perforar la pleura y generar neumotoras. Podemos perforar el fondo gástrico o generar una distensión gástrica intensa por el tipo de estrechamiento que le generemos al estómago. Preguntas, alegatos, discusiones. No, doctor.